En esta ocasión hablaremos de la comunicación celular y algunos tipos de señales celulares en las neuronas, ya que la comunicación celular que éstas transmiten son muy importantes porque son las que constituyen los principales comportamientos morfofuncionales y asimismo permiten comunicar las órdenes del cerebro a los órganos o estructuras afectoras. Esta comunicación se llama sinapsis y existen dos tipos. La eléctrica, que es poco común en el sistema nervioso humano, se da más en invertebrados y peces y pues esta permite que los impulsos eléctricos se transmitan rápido de una célula a otra. Está también la sinapsis química, que es un proceso por el cual las señales eléctricas o también conocidas como potenciales de acción se transmiten de una neurona a otra o a alguna célula mediante la liberación de neurotransmisores. Como neurotransmisores entendemos que es una sustancia química. Este pues es un mensajero que lleva la información desde la neurona presináptica, que es la que envía la señal, hasta los receptores de la neurona postsináptica, que es la que recibe la señal. Algunos de los neurotransmisores más conocidos son la acetilcolina, que fue el primer neurotransmisor descrito como tal por Charles Scott, y algunos otros como lo son la dopamina, el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, y la serotonina, entre otros. Durante la comunicación celular en el sistema nervioso, los mensajeros químicos llamados neurotransmisores viajan entre las neuronas. A medida que viajan, los neurotransmisores envían mensajes de una neurona a otra. Existen comunicaciones celulares. Una es la comunicación paracrina, que se da cuando la molécula señal ligando solo afecta a las células que se encuentran cercanas a la célula que secretó al ligando. Un ejemplo de esto es cuando alguien se raspa, entonces las células dañadas liberan histamina, que actúa como señal paracrina y después difunde a los capilares en las áreas cercanas de la lesión y hace las permeables a los glóbulos blancos y a los anticuerpos del plasma. Otra es comunicación autocrina. Este tipo de comunicación, la misma célula que secreta el ligando será a su vez la receptora de dicho ligando. Un ejemplo de este tipo de comunicación lo proporcionan las células del sistema inmune, que secretan sustancias llamadas interleucinas que pueden actuar sobre la misma célula que secretó. Otra es la comunicación endocrina. Esta comunicación sucede cuando la célula receptora y la célula emisora se encuentran muy distantes, la de una a otra dentro del organismo, por lo que ligando viajan por el torrente sanguíneo para llegar a la célula receptora. Otra es la comunicación de contacto directo entre células. En este caso, la molécula que actúa como ligando puede permanecer unida a la célula emisora durante la interacción con la célula receptora. También puede suceder que el ligando se desplaza del citoplasma de la célula emisora al de una célula receptora vecina a través de verdaderos canales generados entre ambas. Los receptores de membrana son proteínas integrales de la membrana plasmática que detectan señales químicas del entorno extracelular. Su funcionamiento. Cuando un ligado, como una hormona, se une a un receptor, este activa una cascada de señales intracelulares que alteran el comportamiento de la célula. Tipos de receptores. Existen tres tipos principales: canales iónicos activados por ligando, receptores acoplados a proteínas G y receptores ligados a enzimas. Los segundos mensajeros. Los segundos mensajeros son moléculas que transmiten señales desde el receptor de membrana hasta moléculas diana dentro de la célula. Algunos ejemplos. Ejemplos comunes incluyen el AMP cíclico, CAMP, el inositol trifosfato, IP3, y el diacilglicerol, DAG. Vías de señalización. Vías de señalización del receptor acoplado a proteínas G. GPCR. Esta vía involucra la activación de una proteína G que luego activa una enzima efectora. Vía de señalización del receptor con quinasa de tirosina,
RTK. En esta vía, la unión de un ligando al receptor activa una quinasa de tirosina que luego fosforila otras proteínas. Vía de señalización del receptor de insulina. Un ejemplo específico es la vía de señalización de la insulina que regula el metabolismo de la glucosa. En la biología, la comunicación celular se refiere a los procesos mediante los cuales las células envían señales y responden a estímulos del entorno o de otras células. Aquí te vengo a dar algunos de los ejemplos y aplicaciones. Ejemplos de la comunicación celular. Está la señalización hormonal. Las hormonas como la insulina son secretadas por células especializadas y viajan a través del torrente sanguíneo para afectar a células objetivas en diferentes partes del cuerpo. Comunicación paracrina. Las células que liberan moléculas señalizadoras que afectan a células cercanas como en la respuesta inflamatoria. La comunicación celular en el sistema inmunológico es fundamental para la defensa del organismo con patógenos y la regulación de respuestas inmunitarias. Aquí te presento algunos aspectos clave. Tipos de comunicación celular en el sistema inmunológico. Señalización por citocinas. Las citocinas son proteínas que actúan como mensajeros entre células del sistema inmunológico. Ejemplo, incluyen interleucemias y factores necrosis tumorales. Estas moléculas permiten la comunicación entre células T, células B, macrófagos y otros componentes del sistema inmunológico, coordinando respuestas inflamatorias y activación de células inmunitarias. Aplicaciones en medicina. Vacunas. Las vacunas utilizan la comunicación celular para activar el sistema inmunológico y generar una memoria inmunológica, lo que permite una respuesta más rápida ante futuras infecciones. Terapias inmunológicas. Los tratamientos contra el cáncer como la inmunoterapia aprovechan la comunicación celular para activar las células T y atacar tumores. La primera patología es el cáncer. Alteraciones en la señalización. Las células cancerosas a menudo tienen mutaciones que afectan las vías de señalización, como las relacionadas con el crecimiento celular. Enfermedades cardiovasculares. Disfunción endotelial. La comunicación entre células endoteliales y células musculares lisas pueden verse afectadas, contribuyendo a la formación de placas y a problemas en la regulación del tono vascular. Inflamación. La señalización alterada en respuesta a factores de riesgo como colesterol alto pueden llevar a una respuesta inflamatoria crónica que agrava la enfermedad cardiovascular. Diabetes. Resistencia a la insulina. En la diabetes tipo 2, la comunicación entre las células musculares adiposas y hepáticas se ve alterada, lo que afecta la respuesta a la insulina y a la regulación de la glucosa en sangre. Inflamación sistemática. La comunicación celular anormal puede contribuir a un estado inflamatorio que agrava la resistencia a la insulina.